Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a su espacio de noticias Bolivia News a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo, con las noticias más importantes desde Bolivia en este lunes 9 de febrero. Comenzamos. En el arranque les contamos que en Santa Cruz se confirmó el segundo caso positivo de chikungunya y ya se coordinan acciones para evitar la propagación del virus, según informó la ministra de Salud, Ariana Campero, quien indicó que el segundo caso, que era un contacto de la primera paciente, se realizaron pruebas a los dos afectados y se hará seguimiento a ambos casos. Campero declaró que se están haciendo fumigaciones en el perímetro de donde estaban las personas. Son los dos primeros casos autóctonos, porque los primeros dos casos de la pasada gestión eran importados. El virus de chikungunya se manifiesta de modo similar a la fiebre del dengue, con una fase febril aguda que dura 2 a 5 días, seguido de un periodo de dolores en las articulaciones de las extremidades. Y durante el fin de semana, los políticos en el país intensificaron sus actividades rumbo a las elecciones subnacionales 2015. En Santa Cruz, el candidato a alcalde por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, Gary Prado, realizó una caravana masiva hasta las cabañas del río Piraí. Su competidor, Oscar Vargas, aspirante al sillón municipal por la agrupación Seguridad, Orden y Libertad, visitó la tradicional Liga Deportiva El Pari. El candidato a alcalde por el Movimiento al Socialismo MAS, Raimi Ferreira, realizó caravanas masivas por la ciudad y el aspirante de Unidad Nacional, Ernesto Justiniano, realizó una caminata por la Manzana 1 y la plaza principal 24 de septiembre. En tanto que en La Paz, los postulantes de Soberanía y Libertad, Sol.bo, el exalcalde Luis Revilla, que busca la reelección, y Félix Paxi, el candidato a la gobernación, explicaron a los vecinos su oferta electoral. Elizabeth Reyes, por su parte, postulante a la gobernación de La Paz por Unidad Nacional, lideró una caminata que partió del puente Minaza hasta la Plaza Murillo, y el aspirante del MAS a la alcaldía de La Paz, Guillermo Mendoza, estuvo en la zona de Bella Vista. A partir de abril, los bolivianos podrán postular a los créditos de vivienda de interés social sin la cuota inicial del 20% que se exige actualmente. Si las entidades financieras no otorgan estos créditos, se aplicarán sanciones económicas, así lo anunció el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. Mientras tanto, las juntas de accionistas de los bancos tienen hasta el 31 de marzo para tener listos sus fondos de garantía para aplicar la medida. Por el momento, el primer banco en otorgar créditos sin la exigencia de la cuota inicial es el Banco Mercantil Santa Cruz, y la próxima semana se sumará el Banco Unión. Según informó el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, ya hay una cartera de casi 800.000 millones de dólares para ofrecer créditos de vivienda de interés social sin la cuota inicial. Científicos cruceños triunfan en Harvard. El pensar de que tienen en sus manos la posibilidad de contribuir al desarrollo de una cura o alivio para alguna enfermedad del ser humano los mantiene entusiasmados y concentrados casi 7 días a la semana en los trabajos de investigación científica del que ahora forman parte en Harvard, una de las universidades de Estados Unidos de mayor prestigio mundial. Mohamed Mostajo Ragdi y Omar Gandarilla Cuellar son dos jóvenes profesionales cruceños quienes viven con pasión esa desafiante experiencia desde Boston. Mostajo es graduado en biotecnología y bioformática y concluirá un doctorado en biología molecular y celular que inició hace 4 años en Harvard, donde también imparte clases y viaja dando conferencias. Actualmente trabaja en la reprogramación de neuronas y circuitos del sistema nervioso. Por su parte, Gandarilla, quien cumplió su sueño de ser médico, realiza desde hace un año investigaciones en el laboratorio de la Escuela de Medicina de Harvard. Su labor, junto a su mentor, está enfocada en el área de gastroenterología en adultos y niños. Ambos tienen 26 años y grandes deseos de volver y aportar al desarrollo científico en Bolivia, con todo el conocimiento y la experiencia que están adquiriendo. Las actividades carnavaleras ya se viven en todo el país. En Oruro, el último convite del carnaval reunió ayer al menos a 30.000 bailarines, quienes ratificaron su promesa a la Virgen del Socavón antes de la entrada oficial. Los danzarines estuvieron agrupados en 52 conjuntos folclóricos, mientras que en Santa Cruz cerca de 5.000 niños participaron del colorido y la alegría del corso infantil, que por primera vez se realizó en el Cambódromo. Valentina I, la soberana 2015 de los niños, hizo su paso en un vestido celeste con una carroza que representaba un papagayo azul y pidió a todos los niños que cuiden las aves.
Las damas rotarias, organizadoras del evento, resaltaron que el dinero recaudado producto de las inscripciones se destinará a la ayuda de niños y niñas y personas enfermas que padecen de cáncer. El gobierno controlará que durante las entradas folclóricas del carnaval, las fraternidades y comparsas no hagan uso de pieles, plumas y otros provenientes de los animales silvestres. Así lo afirmó la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira. Las brigadas realizarán una labor de control y decomiso de todo producto que provenga de animales silvestres y serán desplazadas en los departamentos de Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz. También se regulará el uso de contenedores de basura durante el recorrido de las entradas folclóricas de Oruro a realizarse este próximo sábado. Atención con las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro que estrena dígitos para esta semana. 7 bolivianos con 76 centavos, 7 bolivianos con 76 centavos y el yen mantiene en 0.057 bolivianos. Revisamos ahora lo principal del acontecer deportivo. Atención que se jugó la quinta fecha del torneo de Liga del Fútbol Profesional Boliviano con estos resultados. En la ciudad de La Paz, el líder del campeonato Bolívar venció de manera agónica a Wilstermann de Cochabamba por 1-0. Gol marcado de tiro penal en los minutos finales del encuentro. En Pando, Universitario de Cobija obtuvo su primer triunfo en el campeonato y lo hizo de local frente a los Universitarios de Sucre, al que venció por 1-0. En Yacuiba, Petrolero cedió un punto al empatar con Blooming 0-0. En Santa Cruz, Oriente Petrolero empató con Nacional Potosí 2-2 en partido jugado el sábado. Y en Potosí, Real venció a Sport Boys de Warnes por 2-0. En Oruro, San José empató de local con Strongers 0-0. Hasta la quinta fecha, Bolívar sigue de puntero e invicto en este torneo. En Brasil, el boliviano Marcelo Martins marcó el gol de la victoria del Gremio en su visita al Avenida. El Gremio de Porto Alegre venció de visitante a la Avenida por 2-1, con gol del boliviano Marcelo Martins. El delantero boliviano podría dejar el Gremio por una oferta millonaria de un equipo de China. La transferencia podría darse en cuestión de las próximas horas. Mi nombre es Erwin Bazán y a través de Bolivia News les hemos presentado las principales noticias de esta jornada de lunes, iniciando la semana. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones en cualquier momento. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.